Buen día, soy la doctora María Guadalupe Treviño Alanís. El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema reproductor masculino. Estos esquemas del Netter nos muestran cómo las estructuras embrionarias que dieron origen a los genitales de la mujer son los mismos que dan origen a los genitales del varón. El sistema reproductor masculino consta de los genitales internos, que son los testículos, las vías espermáticas, las glándulas anexas, y los genitales externos, que están formados por el pene y el escroto. Y aquí en el esquema de un corte medio sagital de la pelvis masculina, vemos esas estructuras, tanto los genitales externos como los internos. Los testículos están situados en las bolsas escrotales. Están ahí porque tiene menos calor que dentro del abdomen y están suspendidos por los cordones espermáticos. Los testículos tienen una función hormonogénica, ahí se sintetiza, se secreta la testosterona, y la otra función es la espermatogénica, ahí ocurre la espermatogénesis y la espermiogénesis. En esta diapositiva vemos el esquema del escroto y vemos que tiene un tabique que separa el escroto en dos espacios para los dos testículos. En este corte medio también vemos otra vez al tabique que separa el escroto. Aquí está el testículo y el epidídimo, que son las dos estructuras que se encuentran en la bolsa escrotal. En este corte medio de todo el abdomen y la pelvis, vemos hasta el escroto. En esta imagen, que es del Netter, vemos al escroto y a las diferentes capas que tiene. Desde la piel del escroto, enseguida de la piel, la fascia superficial o de dartos, luego está la fascia espermática externa, enseguida está el cremaster, que es una capa de músculo, luego la fascia espermática interna. Enseguida, sostenida por la pinza, tenemos a la capa parietal de la túnica vaginal, y luego ya están los dos órganos contenidos en el escroto, que es el epidídimo y el testículo. Los testículos son órganos ovoides de 4 por 3 por 2.5 centímetros aproximadamente. Tienen una cara medial y otra lateral, un borde anterior y otro posterior, un polo superior y otro inferior. El borde posterior y el polo superior están relacionados con el epidídimo. El polo inferior está unido al escroto por el ligamento escrotal. El testículo está rodeado por una túnica albuginea. Hacia la parte media del borde posterior, la albuginea se engruesa y forma el mediastino testicular, que penetra como una cuña en el interior del órgano y emite tabiques conectivos radiales, que son los tabiques testiculares, que dividen al testículo en lobulillos, y cada lobulillo contiene varios tubos seminíferos contorneados. Aquí en el esquema vemos eso, la albuginea, los tabiques, y están los tabiques formando espacios que son los lóbulos testiculares, y dentro de él, de cada lóbulo, los tubos seminíferos. Vemos que las puntas de los tubos que están hacia el ilio del testículo forman una red testicular. De ahí salen los conductillos eferentes, se organizan y forman la cabeza del epidídimo, luego el cuerpo, la cola del epidídimo, y esta se continúa como conducto deferente. En los tubos seminíferos, en su interior, vamos a encontrar todas las células de la espermatogénesis, así como las células de Sertoli. Entre los tubos se localizan a las células intersticiales de Leydig. Y aquí en estos cortes histológicos vemos un tubo seminífero a mayor aumento. Todos estos núcleos oscuros son las células de la espermatogénesis, y esos pequeñitos que se ven ahí en forma de
de uso piriforme es la cabeza de los espermatozoides y la luz del tubo seminífero. Entonces aquí vamos a encontrar todas las células de la espermatogénesis y también encontramos a las células de Sertoli, que son células nodrizas. Y entre los tubos, acá en el más panorámico, entre los tubos seminíferos se arremolinan las células de Leydig y hay abundantes vasos sanguíneos, ya que esas células de Leydig o intersticiales están involucradas en la síntesis de hormonas. Las vías espermáticas están constituidas por el epidídimo, el conducto deferente, el conducto eyaculador y la uretra. En este esquema vemos la parte posterior de la vejiga. Aquí están llegando los dos ureteros y medialmente a ellos están llegando los conductos deferentes. Inmediatamente que pasan al uretero, se forma la ampolla del conducto deferente. Abajo de esas ampollas vemos a las vesículas seminales. Se unen con el conducto deferente y en forma de corazón está la próstata y abajo están las glándulas bulbouretrales. En este esquema que muestra el corte medio sagital es para observar al eyaculador que está formado por el conducto deferente y la vesícula seminal y atraviesa la próstata. Recordemos que son dos conductos eyaculadores, uno a cada lado de la próstata. En el periné, esta bolita es la glándula bulbouretral y su conducto que va a venir a la uretra esponjosa, a drenar ahí en la uretra esponjosa. El epidídimo es un órgano alargado, sirve de reservorio y lugar de maduración fisiológica y bioquímica de los espermatozoides, ahí adquieren la movilidad, está situado sobre el borde posterior y la cara lateral del testículo. Tiene una forma como de nacoma y se le distinguen la cabeza, el cuerpo y la cola. Este es el corte histológico y vemos ese epitelio pseudoestratificado con estereocilios y en el interior de los tubos están esos grupos de espermatozoides en la madurez bioquímica y fisiológica. De la cola del epidídimo se continúa el conducto deferente. Él va a transportar los espermatozoides. Se extiende desde la cola del epidídimo hasta el conducto excretor de la vesícula seminal, con el cual se une para formar el eyaculador. Tiene un trayecto extrapélvico, se extiende desde su origen hasta el anillo inguinal profundo y según las estructuras con las que se relaciona se divide en una porción escrotal, en una porción funicular y en una porción inguinal. Su trayecto pélvico, una vez que el conducto deferente ha entrado en el abdomen, se encuentra tapizado por el peritoneo parietal. Así es que se distinguen tres porciones: la porción ilíaca, la porción laterovesical y la porción retrovesical. Aquí vemos esas porciones en el corte medio sagital y la vista posterior de la vejiga. El conducto deferente tiene una túnica muscular formada por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado rodeado por una lámina propia. Tiene una túnica muscular, es muy gruesa, que esa es la característica de este conducto. Y tiene una adventicia, tejido conectivo que envuelve al órgano. Y este es el corte histológico. Vemos que la capa de músculo es muy gruesa, es músculo liso. El conducto eyaculador transporta los espermatozoides del conducto deferente y las secreciones de la vesícula seminal hacia la uretra. Tiene un epitelio cilíndrico pseudoestratificado rodeado por una lámina propia y una capa muscular. La vascularización. El testículo y el epidídimo están irrigados por las arterias testiculares, cremastérica y deferencial. El conducto deferente por la arteria del conducto deferente. El conducto eyaculador por los ramos prostáticos. El drenaje venoso. El plexo discurre con el cordón espermático y acaba convergiendo en la vena testicular. Las venas del conducto deferente por el plexo pampiniforme y el venoso vesical. Aquí vemos especialmente las arterias gonadales, en este caso testiculares, que tienen su origen en la aorta abdominal, muy cerca de las arterias renales. Y vemos el drenaje venoso. Del lado derecho, la vena testicular drena a la vena cava
y del lado izquierdo drena en la vena renal. La inervación del testículo y las vías espermáticas está formado por un plexo espermático. El conducto deferente está ricamente inervado por el plexo diferencial, el cual procede del plexo hipogástrico inferior. Tiene una inervación del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Aquí vemos el perineo masculino y vemos a los nervios pudendos. Son nervios mixtos, sensitivos para todos los órganos genitales y la piel, también para el esfínter del ano, y motor para los músculos del perineo y para el esfínter del ano. Las glándulas anexas en el sistema reproductor masculino producen el líquido seminal. Este líquido es indispensable para el transporte de los espermatozoides durante la eyaculación. Las glándulas anexas son las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales. Las vesículas seminales producen la mayor parte del volumen del semen. Su secreción es imprescindible para transporte y maduración del gameto. Ocupa el espacio infraperitoneal. Tienen forma piriforme. Son un tubo alargado y muy plegado impregnado de tejido fibromuscular. Secretan líquido mucoso amarillento, rico en fructuosa, ácido cítrico, prostaglandinas, fibrinógeno y flavina. La próstata es la glándula que rodea la porción inicial de la uretra, a la que viene su secreción. Se sitúa en la parte inferior del espacio infraperitoneal, encerrada en una celda de tejido conectivo denominada compartimiento prostático. En forma como en tamaño es comparada con una castaña. Se describe una base, vértice, 4 caras, anterior, posterior y 2 laterales. Aquí vemos a la próstata en la parte inferior de la vejiga. Ella está siendo atravesada por la uretra, que lleva su nombre, uretra prostática, y los 2 conductos eyaculadores. En el corte medio sagital de la pelvis vemos a los eyaculadores y aquí el esquema nos muestra algunos orificios que son por los que secreta el líquido prostático. Está formada la próstata por 40 a 50 glándulas túbulo-alveolares unidas por una red de fibras musculares lisas y tejido conectivo rico en fibras elásticas. Y tiene más o menos 20 conductos excretores independientes. Este es el corte histológico de la próstata. Vemos esa secreción eosinófila que llamamos cuerpos amiláceos aquí en la próstata. Están formadas por un epitelio cilíndrico simple secretor y hay tabiques que están formados por tejido conectivo. Ahí se localizan las fibras de músculo liso que van a servir para la contracción de estas glándulas y que pueda salir el líquido prostático hacia la uretra. División de la próstata. Se divide en lóbulos. Las estructuras que atraviesan la próstata la dividen anatómicamente en 4 lóbulos. Mediano entre el eyaculador y la uretra. 2 laterales, derecho e izquierdo, que se unen por el istmo. Carece de glándulas, solo tejido muscular. Y zonas prostáticas. En clínica se divide en 3 zonas concéntricas: periuretral, central o de transición y periférica. Aquí vemos un esquema que muestra los lóbulos de la próstata. Las glándulas bulbouretrales son 2, son pequeñas, redondeadas, de un tamaño aproximado de un guisante. Están situadas a los lados de la uretra membranosa, en el espesor del esfínter externo de la uretra y la fascia perineal media. Aquí en el esquema se ven a nivel del perineo. La vascularización de las glándulas anexas. La próstata recibe ramas prostáticas de la arteria vesical inferior. Las venas drenan en el plexo prostático y en el plexo vesical inferior. Los vasos linfáticos de la próstata drenan principalmente los ganglios ilíacos internos, ilíacos externos y ganglios sacros. Las vesículas seminales están irrigadas por ramas de la arteria vesical inferior, del conducto deferente y de la rectal media. Las venas drenan en el plexo vesical y los linfáticos drenan en los ganglios inguinales externos e internos. Las glándulas bulbouretrales están irrigadas por la arteria del bulbo del pene y rama de la pudenda interna. La sangre venosa es recogida por el plexo prostático y la vena pudenda interna y los linfáticos drenan en los ganglios ilíacos internos.
Genitales externos, el escroto. Es la cubierta del testículo, el epidídimo y la parte inferior del cordón espermático. Se encuentra situado bajo la raíz del pene en la región perineal anterior. Está constituido por dos compartimientos separados por el tabique escrotal. Un surco, el rafé escrotal, señala en la superficie la posición del tabique divisor. Y en este esquema vemos ese escroto y ese tabique del escroto que lo separa en los dos, y ese surco escrotal. En esta imagen del néter vemos de la piel al interior la fascia superficial, la fascia espermática externa, la fascia cremastérica, la fascia espermática interna y la túnica vaginal. Ahí en color rosa pues está el testículo, y ese dibujo muestra los lobulillos testiculares. El cordón espermático es el pedículo del cual están suspendidos el testículo y el epidídimo en el interior de las bolsas escrotales. Está constituido por todos los elementos que llegan o salen del testículo y del epidídimo. Estos son el conducto deferente, las arterias testiculares, cremastérica y deferencial, plexo venoso pampiniforme, plexo nervioso espermático, plexo nervioso deferencial y los vasos linfáticos. El escroto está irrigado por las arterias pudendas externas e internas y la arteria epigástrica inferior. Las arterias pudendas externas dan ramos escrotales anteriores y la pudenda interna emite ramos escrotales posteriores. La epigástrica inferior da la arteria cremastérica. Y la sangre drena por las venas pudendas externas y por las venas escrotales posteriores. Las capas profundas del escroto drenan también en el plexo pampiniforme. La linfa drena enteramente en los ganglios inguinales superficiales. Y aquí en este esquema vemos esa gran irrigación arterial y venosa que tiene esta región de la pelvis en el varón. Entonces, la pelvis, el escroto y el pene. La inervación. El escroto está inervado por ramas del plexo lumbar y del plexo sacro. Del plexo lumbar mediante las ramas escrotales anteriores del nervio ilioinguinal y por la rama genital del génito femoral. Del plexo sacro mediante los ramos escrotales posteriores procedentes del plexo pudendo. El pene es el órgano de la copulación en el varón. Está recorrido por la uretra y constituido por tres estructuras de la naturaleza eréctil y de aspecto cilíndrico: el cuerpo esponjoso y dos cuerpos cavernosos, situado inmediatamente por encima y por delante del escroto. Se divide en tres partes: raíz, cuerpo y extremo distal o glande. La raíz es la porción fija del pene. Está anclada en el perineo anterior y en las ramas isquiopúbicas. Cada uno de los cuerpos cavernosos se origina por un pilar. Entre los pilares de los cuerpos se forma un triángulo ocupado por el bulbo del pene. Asociados a estas formaciones se disponen los músculos isquiocavernosos y bulbo esponjosos. El cuerpo del pene es cilíndrico y está formado por los cuerpos cavernosos y el esponjoso. Entre ellos se encuentra el tabique del pene. El glande es la dilatación anterior del cuerpo esponjoso. Tiene forma de cono y está cubierto por el prepucio. El vértice presenta el orificio externo de la uretra. Aquí se muestran los cuerpos cavernosos, el esponjoso, el glande, raíz y cuerpo del pene. Estructura: órganos eréctiles, los cuerpos cavernosos. Están envueltos en una gruesa capa de tejido conectivo denso, la túnica albuginea. La unión de los dos cuerpos cavernosos entre sí determina que las dos albugineas se fusionan en la línea formando el tabique del pene. De la albuginea parten hacia el interior numerosas trabéculas, las cuales delimitan innumerables espacios huecos denominados cavernas. De ellas parten hacia las cavernas las arterias helicinas. El cuerpo esponjoso tiene una estructura semejante a la de los cuerpos cavernosos, pero la albuginea y los tabiques son más finos y más ricos en fibras elásticas y más pobres en fibras musculares lisas. El glande es como el cuerpo esponjoso, pero sin revestimiento de albuginea. Está tapizado por una piel muy poco cornificada. Tiene un repliegue cutáneo especial denominado prepucio. Contiene las glándulas prepuciales, glándulas sebáceas modificadas que forman una secreción de consistencia y olor especial denominada esmegma. Y aquí vemos
el pene, vemos la fascia superficial, la fascia profunda, la piel, el frenillo del pene, el glande del pene, el prepucio, y un corte transversal donde se ven los dos cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. La vascularización del pene. La arteria profunda del pene discurre por el centro del cuerpo cavernoso respectivo. La arteria dorsal del pene discurre sobre el cuerpo cavernoso bajo la fascia peniana profunda. La arteria uretral y la arteria del bulbo peniano irrigan la uretra y el cuerpo esponjoso. La arteria perineal vasculariza la piel de la raíz del pene. Aquí vemos esas arterias llegando a esas estructuras de los genitales. La vena dorsal profunda del pene recoge sangre del glande y de los cuerpos cavernosos. Las venas profundas del pene recogen la sangre de las raíces de los cuerpos cavernosos y esponjosos. Las venas dorsales superficiales del pene recogen la sangre de la piel y las cubiertas superficiales del pene. Los vasos linfáticos del pene siguen el trayecto de las venas y desembocan en los ganglios inguinales superficiales. La linfa del glande y del cuerpo esponjoso pueden drenar también en los ganglios inguinales profundos. La inervación tiene una inervación del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, y tiene fibras sensitivas para la piel del periné y la piel del cuerpo y el glande. Esas fibras discurren por el nervio dorsal del pene, que es una rama del nervio pudendo. La piel de la raíz del pene está también inervada por ramos perineales del nervio pudendo y por ramas del nervio ilioinguinal. Las fibras motoras para los músculos isquiocavernosos y bulboesponjosos llegan por los nervios perineales del nervio pudendo. Las fibras parasimpáticas inervan la musculatura lisa de las arterias del pene y de las trabéculas de los cuerpos cavernosos. Se inervan los nervios pélvicos y cavernosos. Y aquí están los dos nervios pudendos, el derecho y el izquierdo, y su distribución en las estructuras que forman el periné. Aquí se muestra el simpático y aquí se muestra el parasimpático craneal y parasimpático sacro. Muchas gracias por su atención. Este es el fin de esta presentación.